de Historia del Instituto de Santa Marta. Allí hemos estado 13 años juntos y seguimos manteniendo pues, la amistad, y por eso está hoy con nosotros para presentarnos el último libro que ha escrito. Él es un escritor prolífico, tiene más de 10 libros escritos. Lo que pasa es que solamente tiene publicado hasta ahora 2, que son Mar de Acero, que es un libro que trata de un personaje histórico, el capitán Contreras, que fue un corsario español del siglo XVII, en el Mediterráneo. Y luego el último libro, que es Espada del Rey, Soldado del Papa, que va sobre Diego García de Paredes, un extremeño, un soldado de Trujillo, al que se le apodaba el Sansón extremeño por la gran fuerza física que tenía. Ahora nos contará Fernando su hazaña y toda su vivencia. Fernando, como digo, es profesor del Instituto de Santa Marta, ha colaborado en numerosas publicaciones, no solamente como escritor, sino también como investigador. Ha escrito Arquitectura Popular en la Comarca de Olivenza, Torre de Miguel Sendero, que es su pueblo, a través de la imagen fotográfica, Informe histórico-artístico y funcional del llamado convento de la Torre de Miguel Sendero, y homenaje a José Antonio Martínez, que se llamó José Antonio Martínez y Santa Marta, en el cual colaboré yo también, colaboramos varios compañeros del instituto. Ha sido galardonado con el primer premio de innovación educativa Joaquín Sama por el proyecto Aulas de Vela, Océanos de Conocimiento. Es un especialista en el movimiento obrero en Extremadura, y donde nació el movimiento obrero en Extremadura, que es en su pueblo, en Torre de Miguel Sendero, y es un tío que sabe enseñar historia como nadie, porque la verdad es que tiene una gracia para contar la historia que me tiene a los muchachos siempre atentos, y siempre sabe transmitirle esa enseñanza de la historia. Todos los libros de Fernando tienen una gran labor investigadora detrás. Él es historiador y por tanto eso lo transmite en su libro. Entonces, si alguno de vosotros, os mandé un mensaje el otro día, pero no sé si alguno se ha traído el dinero, si alguno de vosotros queréis comprar el libro, pues simplemente me lo comunicáis. Si traéis dinero os lo lleváis, si no, simplemente hacemos una lista y me dice: Seba, quiero un libro, y yo le apunto el nombre, y de que esté aquí, pues yo se lo doy, ¿vale? Y le da el dinero. El libro, el porcentaje que le corresponde a Fernando como escritor, que es el 21%, va íntegramente a la Asociación Extremeña contra el Cáncer. Él no se lleva nada de este libro. Todo lo dona a la Asociación contra el Cáncer, por tanto una buena causa. El libro cuesta 18 euros y es un extraordinario libro, ¿vale? Bueno, y ya le cedo la palabra a Fernando, que es el verdadero protagonista. Hola, buenos días. A ver, yo no voy a usar micrófono, pero creo que se me escucha bien, ¿no? Bueno, veo aquí gente guapa, inteligente, además está ya en la élite de la ESO. Entonces, bueno, pues espero que la charla que os voy a dar sea de vuestra cara. Tampoco voy a ser muy pesado, ¿verdad? Lo prometo. Bien, ¿por qué esta presentación se llama ¿Cómo cocinar un libro? Bueno, pues vosotros diréis, ¿será porque está gordo? Pues no es por eso, ¿verdad? Como hay tantísimos programas de cocina, que se veía la cocina, que se nos presenta, pues pensé, digo, bueno, pues voy a hacer como una especie de paralelismo entre cocinar y cocinar un libro. Y de verdad que hay algunas coincidencias. Bueno, pues cocinar, cuando vuestros padres o vuestras madres se ponen en la cocina a hacer una paella, pues tiene que tener una serie de ingredientes, un proceso de elaboración, y después, pues bueno, vosotros llegáis, cuando llega mamá con las lentejas, y decís, no las quiero, esto qué clase de porquería es, a mí me gusta más una hamburguesa. Bueno, pues un libro tiene también unos ingredientes y tiene también una preparación, y resulta que, bueno, la diferencia que hay entre preparar un buen estofado de cordero o un libro es el tiempo. En este caso, un buen plato se prepara en 45, 50, 3 horas, por poner un tiempo más largo. Pero, sin embargo, este libro, el que voy a presentar o que está por ahí, ese me costó 3 años de cocinar. 3 años.
3 años enteros de mi vida. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué sentido tiene perder 3 años de la vida? Bueno, pues es una afición, es un vicio que ya tiene uno y se pone a investigar y empieza a sacar cosas, se va ilusionando, después va escribiendo, en fin. Y finalmente pues acaba saliendo un tocho de eso. ¿De acuerdo? Eso ya os digo son 3 años, ¿no? Entonces yo voy a explicar un poquito cómo es el proceso y después os voy a explicar un poquillo, no mucho porque tampoco quiero aburriros, os voy a explicar quién es el personaje de este libro, ¿vale? Entonces, para empezar, este libro, pues, y todos los libros, casi que todos los libros tienen una serie de ingredientes. En este caso hemos puesto 9 ingredientes y el postre, ¿vale? Pero no os preocupéis que esto va rápido. Bien, el primer ingrediente y más importante de todos, sin duda de ninguna clase, es que para poder escribir un libro antes hay que ser un lector más o menos habitual o un lector más bien aplicado. Si uno no lee, difícilmente puede escribir. Yo, verás, os voy a explicar, yo tengo 53 años, cuando yo tenía vuestra edad más o menos, o quizá un poco menos, la televisión española solamente tenía 2 canales, la 1 y la 2, pero resulta que no había ni mando. Había que levantarse, quitarle un cable y enchufarlo por detrás, así de que por pereza y porque los programas de la 2 eran una bazofia, nadie se levantaba y nadie veía la 2. Entonces, como los programas que había en la televisión en blanco y negro, porque además era en blanco y negro, eran casi todo para adultos y bueno, verá, uno ya no le gustaba ver dibujos animados y esto y tal. Entonces, pues se aburría uno en casa, no teníamos ni móviles, ni tablets, ni PlayStation, no teníamos nada de eso. Entonces, pues uno se entretenía cuando llovía, o cuando hacía mucho calor, cuando tu mamá no te dejaba salir porque te había castigado, pues a leer. Entonces yo tengo un baúl hasta arriba de cómics. Por ahí he visto, ahí en el hall que sube unas escaleras para arriba, he visto algunos cómics y me ha llamado la atención lo de Mortadelo y Filemón. ¿Lo habéis visto? No los conoceréis, ¿no conocéis a Mortadelo y Filemón? Sí. Bueno, pues de Mortadelo y Filemón de eso yo tengo que sé yo. Son bastante divertidos. Después ya empecé con libros de historia, pero descafeinados, ¿vale? Una historia así de adolescentes, de adolescentes que estaban dentro de la historia, y después ya, pues bueno, hoy mismo yo tengo en mi casa 4.000 libros. En mi casa. Y en casa de mis padres, como la mía ya no me cabe, y mi mujer me va a echar, porque me va a echar, dice los libros, yo. Entonces, pues en casa de mis padres hay otros 2.000. ¿Vale? Vosotros me diréis, ¿los has leído todos? Casi que el 90%, porque hay algunos que los he comprado, he empezado a leerlos y cuando llega a la mitad he dicho, oh, no puedo contigo. Y lo he dejado, pero es la mínima expresión. Entonces, el primer ingrediente, si queréis escribir, tenéis que leer. De todas maneras, yo os empujo y me gustaría que salierais de los medios que hay ahora mismo ahora, que son los que realmente os tienen un poco atrapados, y leáis. Porque mirad, os voy a contar una cosa. Yo tengo todos los libros de Tolkien. ¿Conocéis Tolkien? Sí. El Señor de los Anillos, ¿lo conocéis? Sí. Lo conocéis, ¿verdad? Y se han hecho 6 magníficas películas. Lo sabéis, ¿verdad? Primero empezó con El Señor de los Anillos y después empezó con El Hobbit. ¿Os acordáis? Bien. Pues las películas son buenas, ¿eh? No digo que sean malas. Son muy buenas. Los efectos especiales que tienen son cojonudos. Pero jamás llegarán los efectos especiales, por muy buena película que se haga, jamás llegarán a vuestra imaginación. Lo que vosotros sois capaces de imaginar y lo que vosotros sois capaces de dibujar en vuestra mente. No hay algo tan potente como la imaginación y el cerebro de un ser humano. Por muy buena que sea la película, vuelvo a repetir, es muy buena. Yo soy un friki de esa película y además la he visto muchas veces. Pero jamás llegarán a compararse mínimamente con vuestra imaginación. Jamás. Entonces, bueno, primer ingrediente, ser un lector aplicado. Voy a ir rápido, ¿vale? Para que no os canséis. El segundo ingrediente es como si fuera cuando mamá hace los ingredientes para el sofrito. ¿Lo habéis visto? Oye, chica, pásame una cebolla. Oye, Jorge, pásame el pimiento verde. Manuel, pásame el tomate. Tú el ajo. ¿Vale?
Pues hay pues 3 ingredientes que son los que tenemos que coger del frigorífico. El buscar el tema, el tipo de obra y el estilo propio. El buscar el tema, mirad. Os voy a explicar cómo surgió el libro Espada del Rey Soldado del Papa, de una manera muy rocambolesca, por decirlo de alguna manera. Mira, yo venía de Madrid con mi mujer, del archivo histórico, de buscar información sobre Francisco de Orellana, que es de Trujillo, como Diego García de Paredes. Y entonces, cuando veníamos de camino de Madrid, le dije a mi mujer, oye, ¿quieres que pasemos por Trujillo y ya comemos por ahí, y después ya de Trujillo nos venimos para el pueblo? Vale, perfecto, venga, pues entramos, dimos una vuelta por allí por Trujillo, y resulta que estaba abierta la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo. Estaba abierta, habíamos ido varias veces a Trujillo y siempre estaba cerrada. Bueno, pues estaba abierta, y le pregunté a mi mujer, ¿quieres que entremos? Venga, vamos a entrar. Y había 3 viejitas rezando el rosario. Y yo cuando entré, bueno, vi que la iglesia no era gran cosa, que tampoco había ningún monumento así destacable, pero sí que me fijé, no sé por qué, instintivamente o no sé, de esas veces que tú vas, ¿no?, y te fijas en una cosa, no sabes por qué. Me fijé en una pila de agua bendita que estaba en el suelo. Y pregunté a mi mujer, bueno, no pregunté a nadie, pregunté a mi mujer, digo, ¿y esa pila de agua bendita por qué está ahí? Y una viejina que estaba con la antena puesta me dijo, ¡eso lo arrancó Diego García de Paredes de la pared! ¿Cómo? Sí, eso lo arrancó Diego García de Paredes, ¿tú no sabes eso? Yo, no tengo ni idea. Me agarró de la mano y me llevó al sepulcro donde estaba Diego García de Paredes. Y en el sepulcro de Diego García de Paredes había una letra gótica, ¿vale?, del 1600 aproximadamente, que se leía bastante bien. Y me quedé admirado del epitafio que le había hecho su amigo, un amigo. Entonces dije, Francisco, que era Francisco de Orellana, digo, Francisco de Orellana, quédate ahí aparcado un poco, quería investigar sobre Diego García de Paredes. Entonces, busqué, encontré el tema, el tipo de obra, es una novela histórica, pero como bien dice Seba, también tengo otros tipos de obras que son más científicas y por tanto más especializadas para gente que quiera leer algo específico sobre Torre de Miguel Sernero, sobre el convento de las Carmelitas que hay allí, y luego el estilo propio. Y vosotros me diréis, vale, ¿y esto cómo es? Bueno, cada uno tiene su estilo. Mirad, vosotros tenéis vuestro estilo a la hora de vestir, ¿a que sí? Pues a uno le gusta, qué sé yo, pues le gustan los piercing, a otros les gustan los tatuajes, a otros les gusta llevar zapatillas deportivas siempre, a otros tienen un estilo de vestir, entre comillas, más pejo, en fin, eso es así. A los escritores les pasa igual. Hay escritores que tienen su propio estilo y no se bajan de él. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, Arturo Pérez Reverte a mí no me gusta. Vale. ¿No te gusta? Bueno, pues ya está, no te gusta, no hay problema. A mí no me gusta Santiago Posteguillo. Bueno, pues ya está, no te gusta. Como hay gente que las lentejas le gusta, el arroz sí le gusta, la ensalada sí, el tomate no, en fin, el estilo. Yo creo que tengo mi propio estilo. Y vosotros me diréis, ¿cuál es tu estilo, Fernando? Bueno, pues un estilo donde lo que tengo que decir lo digo. Y me importa un poco que sea políticamente incorrecto o gramaticalmente incorrecto. Vosotros cuando un amigo está por ahí dándolo el coñazo le decís, eres un capullo, ¿no? ¿No? Y no pasa nada, está dentro del lenguaje coloquial. Bueno, pues yo, si Diego García de Paredes tiene que decirle a un francés que es un cornudo, pues se lo dice, ya está, no hay problema, ¿de acuerdo? Y hay gente que dice, bueno, joder, es que eso no se puede decir en un libro, pero ¿y por qué no? ¿Y por qué? ¿Vale? Entonces yo tengo mi propio estilo. Entonces esos son los 3 ingredientes que se necesitan para el refrito. El cuarto es ya mezclar todo en la sartén, el aceite, el ajo, todo eso, ¿no? Todo eso que está tan rico y que además, ya os digo, cualquier plato que vosotros penséis, cualquier plato de cuchara que vosotros penséis, va a estar rico siempre y cuando tenga el sofrito bien hecho. Si el sofrito no está bien hecho, adiós, plato. Es decir, aquí le falta cebolla, o le sobra ajo, o no le has hecho tomate, entonces ya no está igual.
Entonces, esto es lo más complicado porque tiene, primero, la documentación y la investigación. La documentación, mirad, si veis el libro este mío, aparte de la historia de Diego García Paredes, tiene, no sé exactamente cuántas notas a pie de página, muchas. Entonces, qué sé yo, el desafío de la Barleta, ¿no? Que es uno de los acontecimientos que luego veremos. En el desafío de la Barleta había 11 caballeros españoles que lucharon contra 11 caballeros franceses. Bueno, pues ahí en esas notas a pie de página, pues prácticamente se hace una biografía pequeñita de cada caballero que participó en el desafío de la Barleta. Y eso requiere documentación e investigación. La documentación es una cosa súper aburrida, porque mirad, puedes estar una mañana entera leyendo y encuentras para tu novela 2 frases, nada más. Y otro día lees un párrafo de 5 frases y las 5 frases te valen para tu libro. ¿No entendéis? Es decir, la documentación es como quien busca oro y pepitas de oro, ¿no? Lo mismo está ahí en el torrente, dándole ahí a la batea y no saca nada y de repente pues, otro día se encuentra con un pedrusco de oro así. Entonces la documentación y la investigación son importantísimas. Después tienes que tener una estructura del libro. Verá, hay libros que empiezan desde el final hasta el principio. Por ejemplo, el de qué sé yo, el de María Cero, pues rememora desde la vejez hacia la juventud, ¿vale? Pero lo que sí tiene que tener claro es que tiene que tener un argumento, un nudo y un desenlace. Me imagino que esto os lo habrán dicho las profesoras de lengua, castellana y literatura 1000 veces sobre las obras, ¿vale? Entonces, esto es los ingredientes más importantes, ¿vale? Sí. Cuarto ingrediente. Hay que empezar a escribir. Y lo primero que hay que superar, pues, son 2 cosas que seguramente a vosotros también os pasan. Primero, superar el miedo al ridículo y una vez que alguien ha leído vuestro libro o vuestro proyecto, superar también la crítica destructiva. Mirad, todos tenemos miedo al ridículo. Mirad, yo llevo 26 años dando clases. 26 años dando clases. Y yo hoy, antes de empezar la charla, estaba nervioso. Y vosotros me diréis, hombre, Fernando, por favor, ¿cómo vas a estar nervioso después de 26 años de experiencia? Bueno, pues sí, estaba nervioso y os voy a explicar por qué. Porque no os conozco, vosotros no me conocéis, no sé cómo voy a reaccionar, estoy en un entorno que no es el mío, en fin, todo eso. Y eso le pasa a cualquiera, a vosotros también, tenéis miedo al ridículo. Y cuando uno empieza a escribir, tiene que romper con ese miedo al ridículo. Por tanto, si hay aquí alguno que le gusta escribir poesía, le gusta escribir filosofía, le gusta escribir lo que sea, que se quite el miedo al ridículo. Y otra cosa. Los seres humanos somos bastante capullos. Y nos gusta zancadillear al compañero y ponerlo en aprietos. Entonces, bueno, yo estoy abierto a todas las críticas constructivas, pero iba a decir otra cosa, las destructivas. ¿Vale? Me da igual. Oye, entiendo que este libro es una obra humana, yo me llamo Fernando y no soy perfecto, sino todo lo contrario, un conjunto de imperfecciones y alguna perfección, y bueno, seguro que alguien que lea entre líneas el libro dirá, ¡ah, libro! Mira aquí, resulta que aquí nos has puesto esto que yo sí lo sé. Ah, bien, para ti pulpo como animal de compañía, muy bien. Aquí nos has puesto una coma y aquí se te ha pasado una T. Bien, muy bien, fenomenal. Pero en conjunto, ¿el libro te ha gustado? Sí, vale, pues ya está, es lo que me quiero. ¿Vale? Tenéis que superar ese miedo al ridículo, pero no solamente al escribir un libro, sino en la vida en general. Y tenéis que también superar las críticas destructivas, también. Las críticas destructivas no ayudan para nada. Entonces, bien, este es el cuarto ingrediente. Voy un poquito más rápido. Bien. Una vez que se ha empezado a escribir y se ha terminado de escribir el libro, resulta que ahora viene otra parte dura, y es leer, releer, volver a corregir. Es un trabajo
Mira, os digo, los errores en los libros, como en los exámenes, son como el agua. Se filtra, vamos, por un capilar. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto se haya escapado a mí después de haberlo leído 2 veces, al corrector después de haber leído una, y el editor después de haber maquetado el libro? Bueno, pues se cuela, por muchas veces que lo leas. Lo lees 3 o 4 veces y se te cuela un error, se te cuela. Pero bueno, hay que hacerlo, y entonces hay que presentar algo pues relativamente bien acabado, relativamente. Seguimos. El otro obstáculo terrible. Resulta que has terminado el libro, lo has corregido, se lo has dejado a Seba lo ha leído. Oye, qué bueno, me gusta, Fernando, sigue escribiendo. Pero claro, que lo lea tu amigo, o que lo lea tu mujer, o que lo lea tu amante, no vale de nada si no lo lee alguien más. Entonces, hay que buscar a alguien que quiera publicártelo. Mira, a veces encuentras a alguien que quiere publicártelo, como el caso de Atlantis, que es el primer libro que yo escribí, María Cero. Y resulta que Atlantis, y lo digo aquí claramente, Atlantis, cuando yo le envié el borrador, hay una cosa que es muy mala. ¿Sabéis cuál es la cosa peor que puede haber? La adulación. ¿Alguien sabe lo que es la adulación? Que alguien te adule. ¿Sabéis lo que es? Que no lo quiera leer. ¿Cómo? Que no lo quiera leer. No. Adularte es ensalzarte, decirte lo buenísimo que eres, cuando a lo mejor no lo eres. ¿Me explico? Entonces a mí me mandaron una carta diciéndome, oh, madre mía, María Cero, esto es... Yo me quería hasta el Quijote, me quería hasta Cervantes, de verdad. Aquí está, ha resucitado Miguel de Cervantes Saavedra, que soy yo, Fernando García Carrasco. Y mi mujer, que es una mujer bastante más razonable que yo, me dijo, oye, quieto, tranquilo, que esto no puede ser así, que esto lo mismo tiene trampa. Y es verdad, tenía trampa, me estaban adulando. Y eso es muy peligroso. ¿Sabéis por qué? Porque uno se cree lo que no es. ¿Qué pasó con Atlantis? Pues que me adularon, le di el libro, lo publicaron. Y se quedaron con el dinero. Todo. Probablemente, como ha dicho Seba, María Cero era un libro de piratas, ¿no? Pues ellos dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar el libro de piratas y nos convertimos en los piratas y nos quedamos con el dinero. Entonces, antes de publicar este segundo libro, pensé, digo, a ver, no quiero pasar por la vergüenza otra vez de que me quiten el dinero. Entonces, lo que voy a hacer va a ser que no me van a quitar un duro, porque el tanto por ciento que yo gane se lo voy a dar a toda la Asociación Española contra el Cáncer. Todo. No voy a ganar un duro. Nada. Y también tengo que reconocer que esta vez sí he tenido suerte. Encontré a esa editorial extremeña que se llama Edita Más. Entonces, cuando le mandé el borrador y lo vio y le gustó, fui a verlo directamente. Y me senté en el despacho con él directamente. Y le miré a los ojos directamente. Y vi que no me mentía. Entonces, bueno, esta vez pues he tenido suerte. Pero encontrar una editorial que quiera publicar un libro a alguien novato o novel es dificilísimo. Es como encontrar una aguja en un pajar. Muy difícil. Súper difícil. Pero, afortunadamente, yo he tenido esa suerte que se refleja en la editorial extremeña Edita Más. Es una editorial muy pequeña, que lleva un señor que se llama José María Antivero, que con el tema del COVID se tuvo que reciclar el hombre. El hombre tenía una imprenta, ¿sabes lo que es, no? Y con el COVID, los 2 años son terribles del COVID, el hombre se quedó prácticamente sin clientes, porque claro, no podía pagar. Y se recicló, el tío dijo, bueno, mira, voy a dejar de ser tener una imprenta para dedicarme a la publicación de libros. Y bueno, se fijó en mí, bueno, el hombre, pues la verdad que se está portando bastante bien. Siguiente. Lidiar con la burocracia. Hay que firmar los contratos, oye, que te corresponde el 21, que si a mí me corresponde tal, que si me acá, si para allá. Luego, lógicamente, vosotros me diréis, oye, un 21% ganan los escritores, pues vaya caca. Ganamos muy poco porque un libro cuesta bastante dinero maquetarlo y llevarlo a cabo. Lógicamente, escúchame, cuando un escritor es Kim Follett, por ejemplo, o Santiago Posteguillo, o Colin Macule, que venden libros como rosquillas,
¿de acuerdo? Ahí ya sí negocian con las editoriales y le dicen, eso es un 21%, un invierno. 50-50, 60-40, ¿no entendéis? Pero bueno, yo tengo ese 21% y luego hay una cosa que es muy interesante, que es ese libro está en el registro de la propiedad intelectual, tiene un ISBN, lo han dicho alguna vez los de lengua, tiene como un carnet de identidad, el libro tiene como un carnet de identidad que identifica el libro y me identifica a mí. Y sabéis una cosa de la que sí me siento orgulloso, aunque no solamente se vendieron libros, lo más orgulloso de lo que me siento, ¿sabéis cuál es? Que el primer libro que sale de la imprenta, aquí no sabéis dónde va, a la Biblioteca Nacional, donde están todos los libros que vosotros podéis imaginaros de España. Bueno, pues aquí yo tengo ya unos cuantos, entonces ahí está. Si algún día, cuando yo ya no esté aquí, haya desaparecido, hay alguno de vosotros que quiera hacer una investigación histórica sobre Diego García de Paredes y le parece bien utilizar como fuente esta novela, puede solicitarlo a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional te lo presta. Entonces, bueno, pues la Oficina de Derechos Intelectuales y la firma del contrato, que como veis, pues es otro octavo. El octavo, la portada, hay que elegir una buena portada. La portada es como un buen emplatado. Como un buen emplatado. Habéis visto que hay comidas que están deliciosas, pero están muy mal presentadas y no te llaman la atención. ¿A que no? ¿A que no? Si te ponen ahí un par de lechugas ahí mal tiradas y un poquillo de aceite por encima y dices, joder, no sé. Pero si te ponen unos cherries por ahí, o te ponen una almendrina, o te ponen ahí... En fin, habéis visto ahí en Masterchef que dicen, está muy bueno de sabor, pero el emplatado es una porquería. Entonces, en este libro estoy muy contento con la portada porque es esa que veis ahí, un caballero así de lado, con una armadura y un cacho espadón, porque Diego García de Paredes luchaba con un montante. El montante era una espada que se usaba a caballo, ¿vale? Y que pesaba muchísimo, pero Diego García de Paredes tenía tanta fuerza que la blandía con una sola mano, con una, ¿vale? Entonces, ese no es Diego García de Paredes, ni mucho menos. Por supuesto que no, porque ya veréis que sí hay una imagen de Diego García Paredes, cuando veamos la siguiente presentación, pero ese no es Diego García Paredes, pero sí te llama la atención. Dice, bueno, este libro tiene que ir sobre caballeros, y sobre guerras, y sobre justas, y sobre todo. Sin embargo, aquel de allí, como veis, pues es una caca. Verá, ahí me pusieron una especie como de azulejos de colores, que eso está muy bien para un patio cordobés, pero no para una portada de un libro. Y luego un barco de 3 mástiles alucinante del siglo XVIII, cuando Contreras era del siglo XVI, entonces, joder, pero bueno, verá, como uno tiene la ilusión de que le publican el libro, yo cuando vi la portada digo, ¡buf! Madre mía. Pero bueno, a ver, te lo publican y tienes esa ilusión y dices, bueno, la portada no es lo que yo esperaba, pero bueno, al final está publicada. Bien, entonces, una portada te ayuda a atraer clientes, te ayuda a atraer lectores. Estamos terminando, ¿eh? El post. ¿Alguien ha leído tu libro? ¿Alguien? 1, 2, 5. Y encima le ha gustado. Y tal vez lo recomiende. Entonces cuando tú empiezas a tirar petardos, como la más gustada, ¿te ha gustado? No me digas, sí, me ha gustado. Y además se lo voy a recomendar a mi prima. Ah, pues muy bien, pues me alegro. Entonces ese es el póster, ¿no? Alguien ha leído tu libro y le ha gustado. Y con eso pues terminaríamos pues, la primera presentación, ¿vale?, de cómo se cocina un libro. Y entonces ahora ya no voy a extenderme mucho, voy a explicar un poco de quién va el libro, ¿vale? Entonces tienes que meterte ahí abajo, tira para abajo. Ese, Diego García. Bueno, el libro lo escribí no solamente porque encontrara esa pila de agua bendita, sino por desmitificar la figura de Diego García de Paredes. Os voy a explicar, mirad, en su tiempo, Diego García de Paredes fue famosísimo. Y de hecho, mirad, fijaros si sería famosísimo que escribió sobre él Lope de Vega. ¿Lo conocéis? Uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro español, lo conocéis, seguramente vuestros profesores
del cual lo habrán dicho 40 veces, ¿a que sí? Escribió sobre él el mismo Miguel de Cervantes y le dedicó un trozo de un capítulo de Quijote. Me diréis, ¿y alguien conoce a Diego de García de Paredes? ¿Alguien de aquí? Aparte de los profesores. Los que sois de Villafranca, no sé si sabéis que aquí en el pueblo, en la zona de las Peñitas, existe una calle escondida que se llama Diego García de Paredes, pero casi nadie ha escuchado hablar de él. Bien, digo que ¿por qué Diego García de Paredes y por qué me entusiasmó hacer una novela sobre este señor? Pues mira, por dos cosas. Primero, los españoles y los extremeños en particular somos muy dados a olvidar a nuestras personalidades y héroes. Muy dados. ¿Sabéis en Trujillo qué es lo que tienen de Francisco de Orellana? Un busto así, detrás de una iglesia, ni siquiera delante, detrás de una iglesia. Ya veréis lo que tenemos de Diego García de Paredes. Algunas calles, como dice mi amigo y hermano Sebastián, pero muy poco. Y sin embargo, escuchadme, en Inglaterra, a Nelson, el almirante Nelson, le tienen una plaza entera. ¿No sabéis, no? ¿Cuál es? Trafalgar Square. ¿Lo habéis escuchado una vez? Y a Napoleón en Francia, en París, le tienen un panteón para él solo. Para él solo. Y nosotros aquí en España pues tenemos muchísimos héroes, muchísimas personalidades que están olvidadas completamente. Eso fue algo que me impulsó a hacer una novela de Diego García de Paredes. Y la segunda, desmitificar su figura. Mira, en su época, como hizo esas proezas increíbles, mostrando su fuerza física, ¿de acuerdo? Porque si leéis el libro veréis que hizo cosas increíbles, increíbles. Pues la gente que escuchaba lo que había hecho Diego García de Paredes, cuando Diego García de Paredes regresó de las campañas italianas, se asomaban a las calles y se asomaban a los caminos y esperaban que Diego García, y además lo decían, que pensaban que Diego García de Paredes era un gigante y tenía que venir montado en un elefante. Pero no, venía montado en un caballo. De hecho, era un tipo más o menos de mi misma altura, parecida a corpulencia, pero más delgado. No era un gigante, ni era el increíble Hulk, ni era Superman, era un tío, un hombre, que tenía unas cualidades físicas fuera de lo natural, pero era un tío. Entonces, decidí meterle mano al tema de García Paredes, por eso, por desmitificar su figura, que no era un gigante, y por ensalzar su figura, porque ya os digo, en otros países sí que lo hacen con su género. ¿Dónde se enmarca la vida, las hazañas de Diego García Paredes? Cuidado, tranquilo, no voy a dar una clase de historia. Se enmarca aquí, en la llamada Guerra de Italia, que se desarrollan entre 1494 y 1559. Como veis, Italia era como los reinos taifa que os han explicado en segundo o en primero. ¿Os acordáis de los reinos taifa? Divididos. Toda Italia estaba dividida, estaban todos a hostia limpia entre ellos, ¿vale? Estaban los españoles contra los franceses, pero a su vez también estaban los papas, y a su vez también estaba pues el ducado de Milán, Venecia, en fin, un montón ahí de gente dándose de bofetar. Y en ese mar de bofetar estaba también Diego García de Paredes. ¿De acuerdo? Diego García de Paredes está íntimamente relacionado con Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, ¿vale? Que ya veréis, el pobre gran capitán, lo que tuvo que pasar en Italia, porque, mirad, mantuvo este territorio que veis aquí, del lado español, incluso pagando con su propio dinero a los soldados. Porque en aquella época Fernando el Católico, que era el rey de Aragón y por tanto el responsable de este territorio, se hacía el longhi
Y decías, es que no tengo dinero, sigue tú ahí. Bueno, pues para que veáis, como muchas veces la historia se repite y en España hay grandes personas, pero hay nefastos políticos. Nefastos políticos que hacen cosas en contra incluso de los propios intereses de nuestro país. Ojo, que no voy a hacer aquí un discurso patriotero ni nada, pero sí que es verdad, ¿de acuerdo? El pobre gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y Diego García de Paredes tuvieron que batirse el cobre allí en Nápoles durante un montón de tiempo y encima ni les pagaban. Encima ni les pagaban. Ojo, vosotros diréis, pero alguna recompensa tendrían. Si Diego García de Paredes se fue con una mano adelante y la otra atrás, ¿vale? Le costó casi 25 años que le dieran permiso para repatriar sus restos de Bolonia, donde murió, a Trujillo, y a Gonzalo Fernández de Córdoba, en la recompensa que le dio Fernando el Católico, ¿sabéis cuál fue? Un título que era el de parafrenero real. Es decir, llevarle la rienda al caballino de Germana de Fox, que era la segunda esposa de Fernando el Católico, que encima era francesa. Encima, después de que había estado Diego García de Paredes luchando ahí codo con codo con sus soldados, le recompensan con eso. Bien. Bueno, pues aquí, en la guerra de Nápoles, fue una guerra entre España y Francia y rápidamente se ve una clara inferioridad numérica de los españoles contra los franceses. Entonces, durante muchísimo tiempo los españoles estuvieron encerrados como las ratas en fortificaciones, esperando que llegaran refuerzos que nunca llegaron y atacando a los franceses cuando tenían ocasión. Es decir, los franceses se descuidaban, plan. Los franceses por la noche no les gustaba moverse, a los españoles sí. Los españoles hacían encamisadas. ¿Sabéis lo que era eso? ¿Habéis visto las películas de Rambo y eso? O las películas estas de los comandos estos nocturnos y eso. Los españoles se quitaban la ropa y se quedaban con la camisola. Muchas veces solamente se quedaban con los calzoncillos. Se escondían, emboscaban a los franceses, le tendían emboscada y se los cargaban. Así fue como los españoles, digamos que se cubrieron de gloria en las dos batallas de Cerignola. Luego está la batalla de Garellano, está ahí también. En la batalla de Garellano es una ciudad, bueno, es más bien un poblacho italiano, y en el medio está el río Garellano. Los franceses estaban de un lado del río y los españoles estábamos del otro lado del río. Y los franceses empezaron a construir un puente de madera. Pusieron una barca para que flotara, lógicamente. Y luego encima le clavetearon unos maderos, unas tablas. Y entonces los franceses querían pasar al otro lado del río, que eran mucho más numerosos que nosotros y encima mejor armados, y querían ponernos con el culo mirando a la luna. Y en el río Garellano, Diego García de Paredes se colocó en el medio del río con un montante e hizo una carnicería de franceses. Una carnicería. Los franceses, que llevaban armaduras que pesaban aproximadamente como unos 20 y tantos kilos, el francés que caía al río no le daba tiempo de quitarse las cinchas y subía. Porque es una de las grandes hazañas de Diego García de Paredes en el puente flotante del río Garellano. Pero sí, no voy a hacer spoiler, hay muchísimas más aventuras. Hay amantes, hay sexo, hay traición, hay venganza, y se habla de cómo era la corte de Alejandro VI, el Papa Borgia. Eso era una bacanal pecaminosa completamente. De hecho, Lucrecia Borgia se acostaba con su propio hermano César. Sí, con su propio hermano César se acostaba Lucrecia. Sí. Entonces, bueno, ya veréis que como es que fue también soldado del Papa. No sé si habéis visto Espada del Rey, soldado del Papa. Fue soldado en defensa de los intereses españoles y también fue un mercenario del Papa. Bien, pero no voy a adelantar.
Si increíble fue lo del Garellano, aún más increíble fue lo que sucedió el día 20 de septiembre del año 1502 en La Barleta. Ahí los franceses, en un periodo de tregua, empezaron a hablar más de la cuenta. Que si los españoles olíamos muy mal, que si olíamos a ajo, que si éramos unos cobardes, que si la caballería francesa superaba en 1000 millones de veces la caballería española, que si para acá, que si para allá, ¿vale? Lo pusieron en evidencia y Diego de García de Paredes, que era un tío muy orgulloso y un tío muy arrojado, le dijo: ¿ah, sí? ¿Tan buenos sois? ¿Tan buenos sois los franceses? Cojonudo, venga, vamos a organizar, ahora que estamos en tregua, para el día 20 de septiembre de 1502, un torneo entre lo mejor de lo vuestro y lo mejor de los españoles. Y ahí se presentaron 11 caballeros franceses, encabezados por el Bayardo, Jean-Thierry de Ballard, el mejor caballero que tenían los franceses. ¿Y sabéis cómo acabó aquello? ¿Sabéis cómo acabó aquello? Pues lo voy a explicar cómo acabó. Derrotamos a los franceses, los valientes franceses hicieron un corro usando los caballos como fortificación y no salían fuera para combatir a muerte con los españoles. ¿Y sabéis lo que hizo Diego García de Paredes? Carreado, porque no sabían. Había un montón de pedruscos alrededor, los arrancó del suelo y se los tiró. Sí, pero no piedrinas así. Eran piedrinas de 12, 14, 16 kilos. Las tiraba contra los franceses. Aún así, no salieron de la fortificación aquella que habían hecho con los caballos muertos, porque le tenían miedo a Diego García de Paredes. Miedo. Bien. ¿Por qué las guerras de Italia fueron importantes? Porque a partir de ese momento empieza a aparecer una nueva manera de batallar en el mundo. Y esa nueva manera de batallar del mundo, los primeros que la pusieron en funcionamiento fueron los españoles. Se llamaba el tercio. ¿Alguien ha escuchado los tercios de Flandes? ¿O poner una pica en Flandes? ¿O alguien ha escuchado el capitán a la triste de Arturo Pérez de Verte? Era un tercio. ¿En qué se basaba el poder del tercio? Que fue una invención de los españoles, una puesta en escena de Gonzalo Fernández de Córdoba, y donde estuvo también Diego García de Paredes. Se basaba fundamentalmente en esto, en el poder de la infantería y en el poder de la larga pica. Unas lanzas muy largas que se colocaban en esta posición y que evitaban que los soldados enemigos pudieran atravesar ese muro. Aparte de eso, había espadas, había cuchillos cortos que se utilizaban para rematar a los enemigos, y empezó a utilizarse por primera vez las armas de fuego, los arcabuces primero y los cañones. Bueno, pues en Italia, no voy a aburriros más, se empezó a utilizar esto. Y escuchadme, cuando España, nuestro país, usó esta táctica militar, fuimos invencibles en tierra. Éramos como los norteamericanos. ¿Me estáis escuchando? Como los norteamericanos. No había país al que no pasáramos a un chino. Cualquier país que se ponía flamenco con España, en esta época, éramos la superpotencia militar del momento. ¿Vale? Entonces, en esta época, pues tenemos importantes batallas, pues los de Pavía, San Quintín, la de Mulver. ¿Cuándo terminó esto? Bueno, pues terminó con la batalla de Rocua. Mira, esto es un tercio, una imagen un poquito deslavazada. Bueno, un tercio, como veis, tenía una coraza, tenía una espada, tenía un casco, tenía una pica. Ese casco luego salía muy popular porque usaron los conquistadores españoles en América. Habéis visto, ¿vale? Y bueno, este era el armamento que tenía la espada, normalmente de cazoleta. Esta se llamaba vizcaína, y un puñal. Muchos llevaban un puñal en la bota, en la caña de la bota, y de hecho Álvaro García de Paredes, que es el hermano bastardo de Diego García de Paredes, que es el que cuenta la historia, se salvó de que
un francés le cortara el cuello precisamente porque su hermano le decía: métete ahí el cuchillo que te puede servir algún día. Y le decía: joder, Diego, a mí me molesta, no puedo llevar ese cuchillo ahí en la bota. Llévatelo, hombre, llévatelo, hazte caso de mí. Y gracias a llevar ese cuchillo en la caña, consiguió librarse del ataque de un francés. ¿Vale? Entonces, esos cuchillos pequeñitos normalmente los llevaban en la caña de la bota. ¿Vale? Estoy terminando. Este es Diego García de Paredes. Como veis, bueno, es una de las escasísimas, bueno, por no decir, hay dos. Esta y otra en la que está un poquito manejada con el montante, ¿no? Ese es el rostro, más o menos, se cree que ese es el rostro de Diego García de Paredes. Mira, nació en Trajillo en 1468, durante muchísimo tiempo fue mercenario a las órdenes del Papa Alejandro VI, por eso el libro se llama Espada del Rey, Soldado del Papa, porque durante mucha parte del libro cuenta las aventuras que tuvo Diego García de Paredes en Roma, y descubre las basuras que había dentro de la Santa Sede. Lo que había allí era pedra. Bien, se alista en el ejército español comandado por Gonzalo Fernández de Córdoba y se destacó en esa batalla como la de la Barletta o la defensa del río Gallo. Mira, ese es el escudo de la familia de Diego García de Paredes y simplemente quería deciros que la importancia que tiene este águila que rodea el escudo. Mira, ese es el águila bicéfala del Imperio Español, porque Diego García de Paredes luchó primero a las órdenes del rey Fernando el Católico, y después luchó a las órdenes de su nieto, Carlos I de España y V de Alemania. ¿Lo conocéis? ¿A que sí? Pues Carlos I de España y V de Alemania se quedó tan flipado con las hazañas de Diego García de Paredes que le concedió a su escudo el águila bicéfala, el águila de España y el águila del imperio alemán. Y luego, bueno, pues os he traído aproximadamente el arma que usó Diego García de Paredes, aproximadamente, porque, verá, del arma de Diego García de Paredes no se sabe dónde quedó, ni si se la regaló, si se la quitaron, o si se oxidó y la tiraron a la basura. Esto era un montante. El montante normalmente pesaba de 4 a 12 kilos. ¿Vais al gimnasio alguno? ¿Quién va al gimnasio? ¿Quién va al gimnasio? ¿Tú vas al gimnasio? ¿Tú crees que serías capaz de blandir? ¿Tú crees que serías capaz de blandir un peso de 12 kilos así? Es difícil, ¿verdad? Pues eso no es un montante. De hecho, mirad, el montante mataba más que por filo, por gravedad. ¿Verdad? Iban en el caballo y cuando iban en el caballo lo dejaban caer y del mismo peso que tenía la espada, ¿de acuerdo? El filo penetraba y rompía la armadura. Es decir, mataban por gravedad prácticamente. Este blandía la espada, blandía con una mano. Ahí tenéis una ilustración de Gustave Doré, donde aparece Diego García Paredes, que es este señor, y esto es el ejército francés. El puente, evidentemente, ya os he dicho que no era de piedra. Lo único, mirad, esto es lo único que hay en Trujillo de Diego García de Paredes. Esto. Una placa a Diego García de Paredes, San Soler Extremeño, en conmemoración del 5º centenario de su nacimiento en 1468. Es lo que hay. Esta es una ilustración de la batalla de la Barletta o del desafío de la Barletta, ese Thierry de Vallard, ese famoso caballero francés que ya os he dicho, y este es Diego García Paredes tirando la piedra. Evidentemente las piedras eran muchísimo más. Y este es el sepulcro de Diego García Paredes. Aquí, no, esto que está aquí no tiene nada que ver con eso. Esto es, os he traído un par de semblanzas que hay en la parte de atrás del libro. Cuando termina el libro va a aparecer semblanza, y en esa semblanza hay un montón de poemas que escribieron sobre este señor. Y entonces quería terminar con un par de poemas que dice: corriendo va la campaña con ira y soberbia extraña, y sirviendo espada en mano al pontífice romano, va diciendo: España,
España. Eso de Lope de Vega. Y aquí tenemos otro, pero este es de Bartolomé Torres Narro, que es de mi pueblo, es el precursor del Teatro Nacional. Más venía tras aquel, con gran porfía, los ojos encarnizados, el león dio García, la prima de los soldados. Porque luego comenzó tan sin sosiego y a cada golpe mandaba que salía vivo fuego las armas que encontraba. Tal salió que por doquier que pasó, quitando a muchos la vida, toda la tierra quedó de roja sangre teñida. Eso de Bartolomé Torres Narro. Y ya he terminado. Muchísimas gracias.